¿Qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Recibo una llamada de mi esposa y me dice que mi hijo Fabricio había volcado en la camioneta. Me dejo venir para Tecomán y cuando llego yo a la parte donde había sido el accidente, obviamente ya no estaba mi hijo ni las personas que iban con él. Cuando vi la camioneta, la verdad que me asusté mucho, fue muy aparatoso y como padre pues se vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Quiero darle las gracias al Señor porque una vez más ha mostrado su fidelidad con nosotros. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para la vida de mi hijo Fabricio. Él acaba de ir a un encuentro de jóvenes y tuvo palabra de parte de Dios para él. Yo sé que los jóvenes que iban ahí, incluso uno de ellos ayer nos decía que cuando comenzaron a dar vueltas en la camioneta, él pensó que pues que ya había muerto, ¿verdad? Y que cuando ya pasó todo, yo creo que cuando cayó ya en sí, ¿verdad? Que tomó control ya de, pues quizás de los nervios o de lo que estaba pasando, se dio cuenta que él estaba vivo. Y nos decía mi esposa y a mí, dice, en ese momento yo le di gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y creo que es momento de, como familia, a mi hijo Fabricio obviamente pues entre el susto y la pena y todo esto, hace ratito me decía, no me hagas pasar, pero ayer como familia nos juntamos y le decíamos al Señor, gracias por tu fidelidad, porque aún sin merecer nada de ti, tú has sido fiel y has mostrado tu amor. Y quiero decirlo para la honra y la gloria del Señor. Muchas gracias. Bueno, yo los entiendo, a ellos les da pena, pero realmente sí tenemos que darle gracias a Dios porque la verdad, ellos llegaron a mi casa, iban a tomar unas tomas aéreas con un dron y se iban a ir aquí a Pascuales, adelantito. Llegaron bien a la casa y por mi hijo, porque también mi hijo iba a ir y no alcanzaron a llegar, yo creo ni a 200 metros, o sea, realmente es un recorrido muy, muy poquito, pues. Cuando yo todavía estaba afuera mirando cómo se iban, pues, cuando vi que la camioneta, o sea, empezó a dar vueltas, no supe ni cómo, pero cuando vi yo que la camioneta estaba dando vueltas, la verdad, yo creí que alguno había muerto, la verdad, y pensé que era mi hijo, porque mi hijo pues se acababa de subir y la verdad yo me empecé a sentir mal y no hallaba si ir para allá o a auxiliarlos, o en eso escuché que mi nieta estaba sola y me fui con mi nieta a cuidarla, pero empecé a clamar a Dios por mi hijo porque la verdad a veces uno pues tiene miedo que se mueran, la verdad, y más si están en rebeldía, más esa es la preocupación de nosotros como padres, de que ellos mueran sin Dios, ¿verdad? Y estoy aquí para darle gracias a Dios porque pues la verdad fue muy poco lo que les pasó. A mi hijo tiene toda la mano raspada y la verdad no fue nada y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios lo guardó y tiene un propósito para él también, y le doy gracias a Dios aquí en delante de todos ustedes porque Dios tuvo misericordia de todos los que iban ahí. Yo le dije a las muchachas, porque iban muchachas también, les dije, Dios, no recuerdo cómo les dije, pero les dije, porque me enteré que pues varias andan en rebeldía y les dije, Dios tiene misericordia, arrepiéntanse. Y yo acabamos de llamarle la atención a nuestro hijo en la mañana también, de que busque a Dios, porque la verdad, y miren, realmente fue muy cortito el tramo, que la verdad es casi increíble el tramo que recorrieron, o sea, para esa volcadura y como quedó la camioneta. La verdad yo le doy gracias a Dios y que Dios tiene misericordia de ellos
y que Dios les ayude a buscarlo, ¿verdad? A que le busquen, porque pues son llamadas de atención, ¿verdad? Le doy gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque a pesar de todo Él es bueno. Abran sus Biblias en Salmos 31. Salmos 31. Ha habido etapas en mi vida que a veces he estado confundido y David estaba pasando una etapa en su vida. Y vamos a leer Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y nos vamos a brincar al versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Y hasta ahí voy a leer. David le está pidiendo a Dios el que evite que su vida esté confundida. Ahora, cuando está hablando de estar confundido, está hablando de que mezcla uno las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios. Déjame tratar de poner varios ejemplos. A veces nosotros estamos confundidos porque decimos, bueno, es que busco a Dios y no me va bien. O tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Saúl. En 1 Samuel capítulo 22, Saúl viene ante el sacerdote de Nob y está molesto Saúl porque los sacerdotes le habían dado pan, le habían dado la espada de Goliat a David y habían consultado a Dios por David. Entonces Saúl viene molesto y les dice, ¿qué acaso están conspirando contra mí? ¿No ven que el hijo de David, de Isaí, me está acechando? Y esto era una mentira, porque David no lo estaba acechando, ni los sacerdotes estaban conspirando, pero como Saúl sabía que iba a perder el reino, él está confundido. Ahora, en 1 de Reyes 19:5, un gran hombre de Dios, tenemos a Elías. Acaba de bajar fuego del cielo, acaba de matar a todos los sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal, y está huyendo, va y se esconde en una cueva, y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en esto había cierta parte de verdad, pero no era toda la verdad, porque había todavía mucha gente que no había doblado sus rodillas ante Baal, y sí, efectivamente lo estaban persiguiendo para quitarle la vida, pero Elías había perdido su perspectiva de lo que Dios decía de su vida. Encontramos también a Marta cuando viene el Señor y ha muerto su hermano, y le dice el Señor, es que tu hermano va a resucitar. Sí, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba confundida en su vida. Aún Pedro, cuando vinieron a aprender al Señor Jesús,
cortó la espada, con su espada cortó la oreja de una persona. Estaba confundida. Él creía que estaba haciendo algo bien por nuestro Señor. Y muchas veces en nuestra vida, cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas o estamos en medio de una enfermedad, empezamos a mezclar las cosas. Empezamos a lo mejor a quejarnos y decir y ponemos cierta verdad en estas cosas, pero no es realmente lo que es. Y David le está pidiendo a Dios ser librado de estar confundido. ¿Por qué? Porque cuando estamos confundidos, mezclamos las cosas y tomamos malas decisiones. Y David le está diciendo: ponme en libertad. ¿Por qué? Porque estaba pasando una situación difícil y se estaba confundiendo en qué era lo correcto que tenía que hacer. Y yo encuentro en este 4 principios para salir de esa situación de estar confundido. Dice 31:1: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. David está pidiendo ser sacado de esa situación, pero sabe que con su justicia no la puede hacer. Y a veces nosotros creemos que nuestra justicia es que me he portado bien, es que he buscado a Dios, es que las cosas no me salen, pero yo no he hecho nada malo. Y por nuestra justicia no podemos ser librados. Somos confundidos. Pero si ponemos de base la justicia de Dios, entonces podemos ser librados. Ahora, la justicia de Dios no se va a ajustar a mi criterio. ¿Podemos entender eso? La justicia de Dios no se va a ajustar a mi criterio. Yo puedo creer que me lo merezco, pero Dios no va a obrar conforme a mi criterio. Él va a actuar, Dios va a actuar sin ninguna influencia que no sea Él mismo o su palabra. Vamos a suponer, yo quiero hacerle un mal a Julio y yo le pido a Dios que me vaya bien para hacerle un mal a Julio. ¿Crees que puedo influenciar en la justicia de Dios? No, porque Él actúa de acuerdo a lo que Él es y a su palabra. Entonces vamos a suponer, aquí está el güero. El güero le gusta una muchacha que no ama a Dios y le pide a Dios pues que se le va a aventar a la muchacha y le diga que sí. ¿Es la justicia de Dios? No, Dios no va a influenciar. La muchacha le puede decir que sí, pero no está dentro de la justicia de Dios. Entonces, cualquier situación que esté en mi vida y yo quiero ser librado de ser confundido, entonces tengo que apelar a la justicia de Dios. O sea, tengo yo que entender que no voy a influenciar a Dios si no está dentro o de acuerdo a los mandamientos de Dios, a lo que Él es, a lo que viene en su palabra. Voy a poner un ejemplo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por el pecado de sus habitantes. Y Dios le manifiesta a Abraham lo que va a hacer. Y Abraham
apela a Dios y le dice: ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿Tú crees que sea justo? No. Entonces vamos a ver varias situaciones de aquí. Primero, dice que Dios oyó el clamor que se estaba levantando contra Sodoma y contra Gomorra. Ok. ¿Qué oyó? El clamor. Pero el clamor ¿de quién? De la ciudad, no creo. En Hebreos nos dice que el justo Lot, dice, quien afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ¿quién crees que estaba clamando por la ciudad? Lot. Había homosexualidad, había un montón de cosas desagradables a Dios, y Lot empezó a clamar. Él quería que la ciudad fuese convertida, que cambiaran su estilo de vida y todo eso. ¿Crees que su clamor era bueno? ¿Oí? Sí, era bueno su clamor, pero Lot no sabía cómo es que Dios iba a responder. Posiblemente Lot estaba esperando que viniera un profeta o que viniera alguien y les hablara y se arrepintieran y todo esto. Pero dice que la maldad había subido tanto que Dios tomó su decisión. ¿Quién tomó la decisión? Dios. De acuerdo a su justicia. No, ¿cómo lo puedo decir? No actuó porque Lot estaba como de chismoso o estaba como clamando. Él sabía realmente cuál era la situación de los habitantes de estas ciudades. Entonces tomó la decisión de destruir a estas ciudades. Ok. Pero ¿quién crees que vivía en esa ciudad? En una de esas ciudades. Lot. Su oración, su clamor, fíjate bien, ahora estaba implicando la vida de Lot y de su familia, porque Lot vivía en esa ciudad. Así que Lot iba a ser destruido por su propia oración. Entonces, ¿cómo está eso de la justicia de Dios? Lot escogió vivir en Sodoma. No lo hizo de inmediato, pero cuando Abraham le dio a escoger, él vio la riqueza que había hacia aquel lado y él escogió y se fue acercando cada día un poco más, un poco más, un poco más, hasta que estaba dentro donde no debería de estar. ¿Entiendes? A veces la situación por la cual nosotros como hijos de Dios nos metemos en situaciones donde no debemos de estar. Y la justicia de Dios, que es perfecta, fíjate bien, nos alcanza, y es cuando nosotros nos confundimos. Lot estaba clamando, pero estaba viviendo donde no debería de vivir. Y a veces estamos metidos en situaciones difíciles porque estamos viviendo donde no debemos vivir y pedimos porque cambie el esposo, pero yo estoy viviendo donde no tengo que vivir, y pedimos que cambie a mis hijos, pero yo estoy viviendo donde no tengo que vivir. Entonces, el juicio de Dios sobre estas ciudades estaba cayendo sobre Lot, su familia, indirectamente, por estar viviendo donde no tenía que vivir.
Y posiblemente, si yo estoy confundido en este momento, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me está yendo mal? Fíjate bien, es porque yo estoy clamando porque haya un cambio en mi familia, haya un cambio en mi vida, pero yo estoy viviendo donde no tengo que vivir. Y me está alcanzando esa justicia. Dios sabía lo que iba a hacer y era correcto y justo, pero Lot estaba metido donde no tenía que estar. Pero como Dios es justo, ahora empieza a involucrar a Abraham. Abraham no estaba metido o no estaba viviendo donde estaba viviendo Lot. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham había salido de ese lugar donde estaba equivocado. Y ahora Dios está utilizando a Abraham. ¿Por qué? Porque está en el lugar donde Dios quiere que esté. Y ahora va a ir y dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo él el que va a heredar las promesas. Entonces, como Abraham está viviendo donde Dios quiere que viva, entonces Dios le da la oportunidad de involucrarse para rescatar la vida de Lot y de sus hijos. Y está involucrando a Abraham en dos cosas. Está involucrando en que Abraham sepa de la rectitud de Dios. Se me fue el texto. Se me fue. Pero si yo hago lo malo, ¿qué voy a cosechar? Lo malo. Y Dios le está mostrando a Abraham que Lot estaba en una posición donde no tenía que estar. Y como estaba en esa posición donde no tenía que estar, ahora estaba viniendo la justicia de Dios sobre su vida y estaba en una situación difícil. Pero le estaba diciendo: tienes que aprender, Abraham, que si se meten en caminos malos, pues van a estar en caminos malos y van a estar en situaciones. Pero también te doy la oportunidad de que intercedas para que Dios los saque de esa situación, de ese lugar donde está viviendo. Tengo que entender esto. La justicia de Dios no la voy a poder influenciar, pero me da la oportunidad de interceder. Segundo principio, David le pide a Dios, dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Cuando hablamos de roca, estamos hablando de cimentación. Una casa, entre más grande sea o se convierta en un edificio, ¿qué es lo más importante? Su cimentación. Entonces, si el edificio es grande, tiene que ser su cimiento más grande, más fuerte. Entonces le está pidiendo David, está diciendo: no quiero estar confundido ahora que estoy viviendo esta situación difícil, pero voy a apelar a tu justicia. Y dos, voy a cimentar, está diciendo: sé tú, voy a cimentar mi vida en la roca que eres tú. Tú vas a ser mi fortaleza. Cuando está hablando de fortaleza, está hablando de resistencia física. A veces estamos en una situación difícil y decimos: no sé por qué estoy viviendo así, si esto y aquello, y realmente no estamos viviendo donde deberíamos de vivir. Ok. Pero también a veces venimos y oramos y creemos que Dios nos agarre así y ya está viviendo en otra situación. Lot pagó la consecuencia de vivir donde no vivía, donde no debería.
Cuando salió de con Abraham y empezó a caminar hacia esas ciudades, fíjate bien, era rico. Porque empezaban a pelear por los pastores por los ganados. Y él vio que hacia allá había buenos pastos, había riqueza, y empezó a caminar hacia la riqueza. Cuando salió, ¿con qué salió? Solamente con dos hijas y su esposa. Salió sin ganados, salió sin siervos, sin oro, sin nada. Pagó la consecuencia de vivir donde no estaba. Y es lo que está diciendo David. Ok, entiendo que estoy viviendo donde no debo de vivir, y voy a salir y me voy a cimentar sobre ti, sobre lo que dice tu palabra. Mi relación va a crecer contigo y todo esto, pero también está diciendo, él entiende que tiene que poner su fortaleza, que él va a tener que poner resistencia física. ¿Contra qué? Contra lo malo. Me estaba contando mi esposa que creo que fue ayer, iba pasando y había un montón de policías que habían agarrado a uno, y creo que lo querían subir a la patrulla o no sé qué, y estaban pero todos contra uno, y le hace, no, pues yo me imaginé que era un hombre grandote y todo eso. Le hace, no lo podían subir, estaban todos, y le hace, es un vale delgadito, ñenguito, pero no lo podían subir. ¿Sabes qué estaba haciendo? Resistencia física. Y nosotros a veces no queremos resistir al diablo. Dice la palabra, estás firme, resistan al diablo. No solamente tenemos que salir de donde no tenemos que vivir y tenemos que plantarnos sobre la roca, sino también tenemos que aprender a resistir físicamente. No se nos van a quitar los malos deseos. Tenemos que resistirlos cimentados sobre la palabra. Pedro había tratado de pescar toda la noche, había fracasado. Y el Señor, después de haber compartido, dice, Pedro, echa las redes. ¿Y qué dijo Pedro? Por mí no las echo. Ya trabajé toda la noche, ya están limpiecitas. Pero dice, en tu nombre voy a echar la red. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestra roca fuerte, como nuestra fortaleza, ustedes pueden seguirlo leyendo después en su casa en Salmos 31. Cuando nosotros hacemos esto, entonces dice, me vas a guiar. ¿Qué es guiar? Es ir delante de alguien para indicarle el camino. Entonces, ahora yo estoy cimentando mi vida sobre la roca y Él es mi fortaleza para resistir al enemigo. Pero ahora está diciendo, Él nos va a guiar por su camino. Pero fíjate bien, ¿qué va a hacer Él? Él va a ir adelante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ir detrás de Él. Ahí es donde empieza a terminar el estar confundidos. ¿Por qué? Porque empezamos a ser guiados de acuerdo al camino que Dios ha puesto, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la justicia de Dios. No solamente nos guía, sino dice que nos va a encaminar, que es ponernos en el camino, porque a veces como creyentes no estamos en el camino, solamente venimos el domingo o el miércoles o algún día en la semana y escuchamos y todo eso, y ahí quedó, no estamos siguiendo el camino de Dios. Pero cuando nosotros lo ponemos, entonces va a empezar y nos dice ahí, no esperes en una vanidad ilusoria. Es una percepción errada de la realidad. El que hace yugo desigual, ¿sabes qué espera? Que le vaya bien. Y es una percepción equivocada.
todo lo que está fuera de la palabra, del camino de Dios, fíjate bien, es una percepción ilusoria, es una vanidad. ¿Cómo voy a esperar que Dios obre en mi favor cuando no le busco? Sí, oro para que Dios cambie las cosas, y es una percepción porque no estoy caminando en el camino de Dios. Por eso empezamos con lo primero, que es la justicia de Dios. Las ilusiones más peligrosas, fíjate bien, son las espirituales. Había una persona que se congregaba y empezó a dejarse de congregar porque estaba trabajando mucho. Y platicábamos con él. Dijo, es que estoy trabajando mucho porque quiero comprar un terreno y quiero ahí hacer una iglesia para que muchas almas vengan a buscar de Dios. Estaba confundido y tenía una vanidad ilusoria. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra relación con Dios. En Malaquías estaba pasando esto. Los hombres estaban dejando de ver la seriedad de su pacto matrimonial y estaban dándole carta de divorcio a sus mujeres, y Dios decía, yo tengo contra ti que no has sido fiel con la mujer de tu juventud. El pueblo de Dios lo había sacado de Egipto y su vanidad ilusoria era volver a Egipto porque creía que le iba mejor allá. Entonces tengo que entender que para no estar confundido, tengo que ver la justicia de Dios. El segundo, ¿cuál es? Poner mi vida sobre la roca fuerte, que Él sea mi fortaleza. Tercero, David le dice a Dios, en tus manos están mis tiempos. Eclesiastés dice, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para amar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, y nos dice un montón de tiempos que hay. Pero fíjate bien, ¿en las manos de quién tienen que estar nuestros tiempos? En las manos de Dios. Mira, trabajaba para el Seguro Social y cotizaba bastante, y me dijo un amigo, saca tu casa ahorita, te van a dar mucho de préstamo, puedes comprar una casa grande y esto y aquello. Y le dije, no, porque no la puedo pagar. Aunque me den mucho crédito, tengo que pagar y no tengo para pagarla. Yo sabía que no era el tiempo de Dios para sacar mi casa. Yo tuve que esperar al tiempo de Dios para sacar mi casa, y me la dio conforme a lo que yo le pedí. Y si yo me trato de adelantar al tiempo de Dios, me voy a meter en una bronca. Hay chamaquitos que tienen 15, 16 años y ya se quieren casar. Lo más probable es que no es el tiempo de Dios. Entonces yo tengo que aprender cuándo es el tiempo de Dios. Jesús estaba llorando por Jerusalén, dice, porque no había conocido el tiempo de su visitación. Yo tengo que conocer el tiempo de Dios para mi vida, y también tengo que conocer el tiempo de Dios para su visitación. A lo mejor Dios está visitando tu vida y no te has dado cuenta.
Fabricio, la misericordia de Dios a lo mejor es el tiempo que está hablando de su visitación. Saúl y todos los demás, fíjate bien, Dios, a lo mejor es el tiempo de su visitación, pero sabré que es mi tiempo, que es el momento de actuar. David, habían venido los filisteos en contra de él y clama a Dios y le dice: Señor, voy y enfrento a mis enemigos. Y Dios le dice: sí, enfréntalos. Y le dice: ¿y cuándo los voy a atacar? Fíjate bien lo que dijo: ¿cuándo los voy a atacar? No dijo: ¿cuándo me voy a defender? Y Dios le dijo: cuando escuches el sonido del viento por encima de las balsameras, entonces ataca. Había un tiempo en el cual David tenía que atacar para conquistar. Y muchas veces le estamos pidiendo a Dios la victoria, pero hay tiempos en que Dios está diciendo: es el tiempo en que tienes que atacar, es el tiempo en que tienes que conquistar estas áreas de tu vida. Tengo que aprender a saber cuál es el tiempo de Dios para mi vida en diferentes etapas. A lo mejor para alcanzar a un hijo, para alcanzar al esposo, la esposa. Y último principio: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Haz resplandecer tu rostro sobre ¿quién? No oí. Sobre tu siervo. ¿Somos siervos de Dios? ¿Hacemos su voluntad? ¿Estamos en el trabajo de Dios? Y está diciendo que debemos de llegar a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. La mujer sunamita estaba parada afuera de su casa y de repente empieza a pasar un hombre por ahí con su criado y lo vio y se fue. Pero algo vio la sunamita en este hombre que pasaba. Y al día siguiente o a los días, no sé qué tiempo, viene otra vez el hombre y pasa. Y cuando va pasando le dice: por favor, pasa a la casa porque voy a sustentarte, te voy a dar de comer, voy a dar agua. Y más adelante le dice al esposo: hay que hacer un cuarto para este hombre porque yo entiendo que es un varón de Dios. ¿Cómo se dio cuenta esta mujer que era el varón de Dios si solamente pasaba por ahí? No le decía: adiós, aleluya, que Dios te bendiga, amén, bendecidos. Porque reflejaba en su vida la presencia de Dios. Y es lo que está diciendo David. No quiero vivir confundido. No quiero estar caminando y no atinarle a nada. Y pasar los años y creer que Dios me tiene abandonado, que su justicia nunca va a ser para mi vida. Pero David le está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Nunca quiero estar confundido. Y como no quiero estar confundido, tengo que entender cuál es tu justicia. Y voy a vivir de acuerdo a tu justicia. No voy a vivir como Lot, donde no tengo que vivir. Voy a hacer de mi vida, te voy a poner como mi roca fuerza, como mi fortaleza. Ahí voy a vivir y ahí voy a resistir. Y voy a aprender por esa relación que tengo contigo, que estoy poniendo en seguir tu palabra. Voy a entender cuál es mi tiempo en cada ocasión. Y quiero reflejar tu gloria con mi forma de vivir.
versículo 19. Como David lo hizo, dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Para los cristianos? ¿Para quién? ¿Para quién? No, ¿y para quién? Para los que le temen. Fíjate bien, cuán grande es tu bondad para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. No habrá de efecto inmediato, sino de aquellos que esperan. Y fíjate bien, no de los que están esperando en cierta situación, sino de los que están esperando en Dios. Dice: que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Versículo 20: en lo secreto de tu presencia los esconderás. Fíjate bien, en lo secreto de tu presencia los esconderás para guardarlo del mal. Cierra tus ojos.